Muy bien, pues en esta mañana me da mucho gusto saludarles a nombre de la Alianza de Comunicadores Cristianos de México. Estamos por tomar nuestra segunda sesión de Líderes del Reino, esta capacitación que tenemos y que es muy importante para nosotros los comunicadores. Así es que, pues sin mayor preámbulo, dejo este lugar al hermano Jairo Castillo. Él es escritor, conferencista, hermano en la fe, predicador, pastor desde Guatemala. Él nació allá en Guatemala, pero está radicando en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Jairo Castillo. Hermano, buenos días. Adelante, Muchas, por favor. muchas, muchas gracias, mi querido Omar. De verdad es una bendición estar acá, compartir con ustedes. El sábado pasado entré para ver algunas enseñanzas también y de verdad que creo que estamos en el mismo espíritu, en la misma unidad y creo que todo lo que hemos estado aprendiendo ha sido progresivo y será progresivo. Y para mí es una bendición poder compartir con ustedes estos mensajes que han formado mi vida, han formado mi carácter. Y parte de lo que voy a hablar es mi testimonio, ¿verdad? De algunas cosas que he aprendido en estos últimos años. Y bueno, sí, efectivamente nací en Ciudad de Guatemala. Allá comencé todo mi aprendizaje, parte de mi desarrollo y formación trabajando con diferentes equipos de liderazgo, iglesias, ministerios y diferentes medios de comunicación. He trabajado en televisión, en radio, prensa, he trabajado en revistas, he trabajado en un periódico cristiano allá en Guatemala y en diferentes áreas que el Padre me ha permitido desarrollar. Y bueno, uno de mis más grandes sueños, que fue desde los 13 14 años empezar a escribir libros. Y hoy por hoy con mi esposa, que hacemos un buen equipo, hemos escrito 43 libros, libros de liderazgo, libros de ministerio, libros de finanzas, libros de superación ministerial y ayuda para jóvenes, bueno, en diferentes áreas y yo creo que eso nos ha eh, abierto puertas en muchos lugares y con diferentes personas. Y bueno, hoy estamos acá en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Yo tengo 12 años de estar en México. Mi esposa es de Bogotá, Colombia, pero tiene 15 años de estar aquí en México. Hemos trabajado en diferentes lugares, desde Chiapas hasta Tijuana, desde Tapachula hasta Tamaulipas, el centro del país, y bueno, tenemos la bendición de recorrer México, una tierra hermosa, su comida es rica, su cultura, qué decir, es algo extraordinario, su historia. Estoy enamorado 100% de México, lo considero ya mi país, soy ciudadano mexicano, eh, ya tengo todas las de la ley, también aquí nacieron mis dos hijas. Tengo una hija de 5 años, llamada Hannah Michelle, y una niña de año 8 meses. Bueno, ya casi 2 años, porque cumple el 5 de noviembre, cumple 2 añitos. Esther, Daniela, y bueno, son mis dos eh, amores, bueno, mis tres amores junto con mi esposa, que yo conocí aquí en México. Cuando yo me vine a México, me vine solo, me vine con poco dinero, 50 pesos, traía yo una bolsa, pero, y traía yo, lo digo así siempre a manera de anécdota, traía yo una maletita pequeña, dos pantalones, unas playeras y un par de zapatos, y pequeñita, pero lo que yo traía era una maleta mucho más grande de sueños, eh, de hacer realidad la visión que el Padre me había dado, anhelos, deseos, y a manera de testimonio quiero decir que todo lo que el Padre me había hablado en Ciudad de Guatemala, en otros países, se vino a cumplir aquí en México. México para mí es la tierra de mi cumplimiento, es mi tierra prometida. Pachuca Hidalgo es un sueño que yo tuve hace más de 7 años estando en California. Él me mostró este lugar donde estoy, ¿verdad? Aquí el Padre me permitió todo, de no tener nada a tenerlo todo. El Padre me ha provisto de todo aquí en México, aquí en Pachuca. Pachuca para mí es tierra de promesa, es tierra de plenitud. Aquí el Padre me dio esposa, me dio hijas, me dio casa, me dio todo, ¿verdad? Entonces, para mí,
Pachuca Hidalgo es la tierra de mi provisión, es la tierra donde el Padre me dio, me hizo realidad todos los sueños que Él me había dado. Y bueno, pastoreamos con mi esposa eh, una iglesia que ahorita es pequeña. Estamos ubicados en el centro de negocios de Pachuca Hidalgo, ahí por la explanada, un poquito más adelante, en la entrada de Pachuca, ¿verdad? En la entrada de la ciudad de Pachuca. Estamos ahí, tenemos de noviembre del año pasado para acá, estamos trabajando con algunas familias y pastoreamos la iglesia Mi Fe, Ministerio Internacional, y es el epicentro de un movimiento que el Padre nos ha permitido hacer tanto en México como en los 5 continentes. Trabajamos con más de 2.500 iglesias alrededor del mundo, equipamos a más de 2.500 iglesias alrededor del mundo y equipamos a más de 1.000 estudiantes alrededor del mundo con todas las escuelas que tenemos y realmente es una bendición. Eso es para que conozcan un poquito acerca de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces estamos aquí en Pachuca y el Padre nos permite movernos para diferentes lugares, pero esta tierra es la tierra de nuestra bendición. Amén. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer tema. No sé si nos vamos a presentar todos, Omar, o le entro ya a la clase. Eh, podemos presentarnos 5 hermanos que quieran presentarse, ¿sí? Ok, Levantando su excelente. mano digital, lo podemos hacer. Los que nos hayan faltado el sábado pasado. Sí, Betty Galván, la tenemos por aquí. Si nos escuchas, Betty, tenemos a Betty Galván, a Silvia también la tenemos aquí conectada. Bueno, Buenos días, hermano. Si quiere, lo hago yo. Falté la vez pasada. a ver, muy bien, adelante, por favor. Bueno, buenos días. No recuerdo exactamente qué pidieron la vez pasada, pero mi nombre es Elba Moreno. Estoy ejerciendo ministerios en la iglesia y también en la radio. Ya tengo aproximadamente 3 años así continuamente en los ministerios. Y bueno, pues mi idea es estarme capacitando y preparando para las cosas que el Señor ha ido solicitando, ¿no? Porque lo que a mí me pasó es que me aventaron así como cuando te avientan al agua sin saber nadar. Entonces eso me llevó a querer aprender y capacitarme y bendito sea Dios que di con los hermanos, el hermano Marco, los hermanos de Alianza de Comunicadores y la verdad es que ha sido para mí una gran bendición porque a través de ellos he recibido bastante capacitación. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermana Elba. Vamos por último con nuestra hermana Noelia. Nos faltó también el sábado pasado. Adelante, hermana Noelia. Buenos días, pastor. Pues sí, me presento, soy Noelia Zúñiga y radico aquí en Ixmiquilpan y también colaboro en emisora cristiana y también dentro de la iglesia y pues es una bendición poder aprender en este día también. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermana. Volvemos a dejar el micrófono a nuestro hermano Jairo Castillo. Adelante, hermano. Empezamos con el tema. muy bien, qué bendición poder compartir con ustedes este primer tema, motivación y delegación en el liderazgo. Yo creo que todos necesitamos ser motivados en algún área de nuestra vida para realizar un sueño, para realizar una acción y tener éxito en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa eh, visión de poder caminar, ¿verdad? En una verdad revelada o caminar en revelación. Cuando yo veo la palabra motivación, eh, siempre voy a un punto importante en mi vida donde parte de mi formación o la formación del carácter, ahí se teje todo, ¿verdad? La motivación es uno de los principales vínculos y, y es una columna en el liderazgo. Yo creo que todo líder debe de tener esa motivación, ¿verdad? Debe de sentirse motivado y al mismo tiempo esa motivación puede ser
un factor para delegar autoridad en el liderazgo. Y en muchos de los casos necesitamos a alguien que nos empuje. Puede ser un líder, puede ser un padre espiritual, un pastor, puede ser un mentor, ¿verdad? Un amigo que nos empuje, alguien que cree en nuestro llamado, nuestro ministerio. Y bueno, al principio de mi carrera ministerial, tengo 34 años de trabajar en los ministerios. Desde muy pequeño, yo empecé desde los 7 años a predicar porque vengo de una generación de ministerios. En mi casa se levantaron los 5 ministerios, yo creo en los 5 ministerios, trabajo en los 5 ministerios, pero mi abuela, que fallece a los 103 años, ella funda un ministerio con mi abuelo que se llama La Casa del Padre en Ciudad de Guatemala, en la frontera México-Guatemala. eh, Empieza un ministerio que lo fundaron La Casa del Padre, y todo nace ahí en ese lugar, en esa sala, porque realmente en la ranchería donde nace mi abuela, en ese tiempo no habían iglesias como ahora, ¿verdad? Que en cada esquina a veces hay una iglesia. En aquel tiempo solamente habían 2 iglesias. Una primera iglesia era la iglesia adventista del séptimo día, y la otra iglesia era de unos misioneros que vinieron de Estados Unidos a levantar una iglesia que en Guatemala se le llama Iglesia Centroamericana, que es de mucha influencia en Guatemala. Pero son iglesias tradicionales, son iglesias que eh, de alguna manera pues tienen su doctrina, tienen su teología, tienen todo ese tipo de cosas. Y ahí empezó mi abuela. Sin embargo, cuando ella tiene aproximadamente 14, 15 años, ella recibe el poder del Espíritu Santo, es bautizada en el Espíritu Santo y empieza a hablar nuevas lenguas, empieza a profetizar. Y algunos que quizás conocen todo lo que es la historia de la iglesia, en la iglesia adventista no creen en eso, en la iglesia centroamericana no creían en eso, no creían en la imposición de manos para sanar a los enfermos, no creían en la adoración, no creían en la intercesión, no creían en los dones de sanidad, milagros y todo ese tipo de cosas. Entonces, de esas 2 iglesias sacan a mi abuela, la sacan de ahí porque según ellos estaba creando un desorden, y ciertamente para ellos es un desorden ese tipo de cosas que son llamadas las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero de ahí ella, como no encuentra lugar en este tipo de iglesias, mi abuelo le dice: ahí está el establo, ahí está el granero, remodélalo, bueno, haz los trabajos necesarios y ahí levanta tu iglesia. Y dicho y hecho, así fue. En el rancho de mi abuelo, en el establo, ahí se empieza a mover el Espíritu Santo y se empieza a levantar una iglesia apostólica profética en el ámbito de la adoración, la intercesión, la liberación, la guerra espiritual, y empezó todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando mi padre y mi madre se casan, tienen 8 hijos. De los 8 hijos, yo soy el séptimo, el penúltimo de los 8, ¿verdad? Yo soy el hijo número 7. Y yo empiezo a crecer y empiezo a darme cuenta del movimiento de la adoración profética, que es donde nace todo. Todo nace, todo el liderazgo, todo nace ahí en este lado ministerial. Vengo de una familia, tanto de mi papá como de mi mamá, de una familia de músicos. Yo estudié música, tengo una especialidad en licenciatura musical, tengo una especialidad también en dirección orquestal, y me dediqué mucho tiempo a esto. Tuve 3 escuelas en Guatemala de música, conocí a diferentes ministerios y he trabajado con ellos de alguna manera. Julio Melgar, Fernández Monroy, Miel San Marcos, Juan Carlos Alvarado, bueno, muchos ministerios, tanto de Guatemala como en otros países. Me dediqué mucho a eso, a la música, pero de ahí, de la adoración, de ese liderazgo de adoración, eh, viene todo lo que se desprende a lo que hoy hago, ¿verdad? Entonces, eh, desde muy pequeño empecé a predicar en la iglesia, a adorar en la iglesia. Desde muy pequeño empecé con esa motivación de liderazgo, y ahí empecé a entender que todo líder tiene que ser formado. Primero es la formación y luego es eh, todo el desarrollo del trabajo en el carácter, ¿verdad? Entonces,
Necesitamos a alguien que nos forme, necesitamos a alguien que nos empuje, que nos avale el trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo cuando nosotros entendemos que necesitamos ser motivados. En mi caso, si usted me pregunta cuál es mi motivación en el liderazgo, siempre le voy a decir que desde niño es la fe de Jesús o la persona de Jesús. Mi mayor motivación es Jesús. Aunque tengo modelos en mi padre y mi madre, tengo modelos y diseños de liderazgo, tengo mis maestros que me han enseñado, tengo mentores, tutores, tengo mis padres espirituales que son mis pastores, los que me pastorean a mí, a mi esposa, y eso es muy importante, que cada uno de nosotros tenga, si usted está casado, está soltero, necesita usted padres espirituales, pastores que pastoreen tu matrimonio, que te ayuden a pastorear a tus hijos, que te ayuden a pastorear en el liderazgo. Pero número uno, mi motivación siempre es Jesús. Jesús es mi mayor motivación. Y de ahí se desprende todo lo que hacemos, lo que desarrollamos. Y quiero hablarte de uno de mis versos favoritos, hablando de la fe y hablando del carácter de Jesús o de Jesús como hijo. Hebreos 11:1 dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, ¿verdad? De las cosas que se esperan. Eso es muy importante entenderlo. También dice otra versión, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y una de mis versiones favoritas, la BHTI, la fe es garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Entonces, en el liderazgo de la fe de Jesús tenemos que aprender tres cosas. Número uno, la fe es sustancia. Número dos, la fe es certeza y convicción. Y número tres, la fe es garantía. Entonces, cuando la fe de Jesús nos motiva a nosotros, todo lo que hagamos y todo lo que desarrollemos en nuestro ministerio y todo lo que el trabajo que desempeñemos y desarrollemos en el reino, tendrá esa sustancia, tendrá esa certeza, esa convicción y esa garantía. Y yo te garantizo que si tú trabajas tu liderazgo, tu ministerio, tu profesión, lo que estudiaste en la universidad, lo que aprendiste como oficio, va a tener resultados, resultados extraordinarios. Y una de las cosas que yo he aprendido, y te lo digo a manera de testimonio, es todo lo que yo hago en fe es respaldado por el Espíritu Santo. Todo lo que yo hago en fe. De hecho, te puedo decir que todo lo que he hecho alrededor de estos 34 años de ministerio ha sido por la fe. No me puedo otorgar yo gloria que no es mía, no puedo otorgarle gloria a alguien porque realmente toda la gloria es para el Padre. No damos gloria a hombres, sí reconocemos y honramos ministerios y hombres y mujeres de Dios que nos han enseñado, que nos han abierto la puerta, que nos han abierto el camino, que nos han lanzado como punta de lanza, pero sobre todas las cosas, toda la gloria es para el Padre. Entonces, todo lo que si tú estás motivado a desarrollar liderazgo, todo lo que es la ciencia de la comunicación, en todas las ramas, en todos los rubros, en todos los niveles, si tú usas la fe de Jesús, vas a tener una garantía de que el Padre te va a posicionar o reposicionar y también te va a respaldar en todo. Yo tengo un eslogan en mi vida y es: todo lo que yo hago en fe, el Padre lo respalda. Lo que yo creo, el Padre lo respalda. Todo lo que hacemos, el Padre lo respalda. Cuando escribimos el primer libro, que se llama Mujeres de Reino, que fue uno de los primeros libros, que este libro nació en la ciudad de San Salvador, Centroamérica, y el Padre me habló de bendecir a las mujeres. En ese tiempo yo tenía unas 7,000 mujeres que yo lideraba, que yo motivaba y enseñaba. Desde ese tiempo, el Padre me dijo: el primer libro que vas a hacer se llama Mujeres de Reino. Y yo empecé a entender todo lo que es la motivación desde ese punto, ¿verdad? Mucha gente al principio, muchos creyeron en el ministerio, en mi ministerio, otros no creyeron. Y también esto es bien importante entenderlo. Hay personas que te van a motivar y hay personas que te van a desmotivar. Hay personas que van a creer en ti y otras que te van a desacreditar y que no van a creer en ti. Hay amigos que vas a tener en el ministerio, pero también vas a tener enemigos
dentro del mismo ministerio. Hay personas que a mí me decían, tú vas a salir a las naciones, tú no vas a ir a las naciones, tú no vas a viajar en aviones, tú no te vas a subir a un avión, vas a bajar un avión, tú nunca vas a hacer nada, nunca vas a lograr nada. Había gente que quería pagar esa motivación que yo tenía, ese liderazgo que Jesús me había dado y esa fe. Van a haber personas que te van a querer robar la palabra, robar la semilla, robar la visión, robar la revelación, robar el conocimiento, incluso te van a querer robar la fe que Jesús y de las palabras que Jesús te ha dicho. Hay personas que te van a desacreditar, pero yo entendí que cuando una persona a mí me dice no, es la fuerza motriz para poder hacer las cosas. Cuando habían personas que me decían, tú no vas a ser un escritor, tú no vas a escribir libros, tú no vas a componer canciones, tú no vas a ir por las naciones, tú nunca vas a salir de Guatemala, tú nunca vas a salir de este lugar. Le pasó a Jesús, qué bueno puede salir de Nazaret, qué bueno puede salir de Belén. Un Salvador no puede salir de esa tierra porque mira ese lugar, es demasiado pequeño. Y así me decían a mí, ¿qué de bueno puede salir de Huehuetenango, Guatemala, el lugar donde yo nací? Y más aún en una aldea llamada La Democracia, que es frontera con México, ¿qué de bueno puede salir de ahí? Mucha gente me desmotivaba, pero yo tenía sustancia de lo que esperaba. Yo tenía certeza y convicción de lo que el Padre me había hablado. La motivación no está en las cosas que haces, sino en las cosas que crees. Lo que el Padre te ha dicho, eso es lo que tú tienes que creer. Lo que el Padre te ha hablado por medio de los profetas, si tú crees en la profecía y crees en los profetas, serás prosperado, ¿verdad? La palabra profética que el Padre te ha dado, eso es lo que tú tienes que creer. A mí me desmotivaba mucha gente, incluso habían líderes, pero yo tenía un padre y una madre que creían en mí. Me recuerdo la primera vez cuando yo fui a pedir un trabajo a una editorial, una casa editorial en la ciudad de Retaluleu, Guatemala. En ese tiempo había una empresa y un escritor famoso que escribe un libro que se regó por toda la tierra, que se llamaba Escapa por tu vida, que era motivar precisamente a los jóvenes, a las señoritas a tomar un buen destino, un buen rumbo y conocer su propósito y tener una vida ordenada, disciplinada y con grandes objetivos. Y de repente, como yo tenía el deseo de ser escritor, de ser conferencista, compositor y muchas cosas, fui a pedir trabajo a esa casa editorial. Y le digo a mi padre, mi madre, mañana voy a pedir por primera vez, voy a salir de la casa a pedir trabajo y voy a ir a que me den ese trabajo. Motivado por mi padre y mi madre y mis hermanos mayores, me dijeron, ve y conquista ese monte, ¿verdad? Y fui. Cuando yo llegué, habían como unas 1000 personas haciendo fila para poder entrar al casting de esta casa editorial. Esta casa editorial pues tenía libros en todos los idiomas, los 5 idiomas principales. Ese libro se escribió en 5 idiomas principales, entonces había personas de todas partes del mundo queriendo adquirir ese trabajo y sobre todo querer vender ese libro en su país y en diferentes lugares. Entonces, cuando yo llego, me encuentro la primera oposición o resistencia, ¿verdad? Y empiezo a ver que hay muchísima gente. Entonces, dentro de mí dije, ¿cómo voy a pasar? O sea, hay más de 1000 gentes aquí haciendo fila. En eso le llamo a mi padre y le dice, papá, ¿tú conoces al papá de este señor que escribe este libro? Ábreme la puerta, por favor. Y yo me apalanqué de mi papá y de tal manera que yo pude entrar sin hacer fila. Pero se necesita influencia, ¿verdad? Entonces, apalancado por mi papá, que le llama al papá de este amigo y le dice que me diera la oportunidad de poder tener ese trabajo, pues yo pasé directamente a las oficinas centrales y empecé con resolver un cuestionario de preguntas y todo eso. Yo no tenía experiencia. El trabajo principal era aprenderse el libro, exponerlo en 5 minutos y desarrollar el tema del libro y vender el libro en 15 segundos. Ese era el trabajo. Entonces tú tenías que leer el libro. Yo había estudiado un curso de cómo leer 16,000 palabras por minuto, no leyendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino de arriba hacia abajo con una visión expansiva. Entonces yo sabía leer muchas letras por minuto, por segundo, y empecé a estudiar. Y resulta que esas 75 páginas del primer libro las leí rápido, entonces yo me aprendí rápido todo lo que era el esquema del libro, el contenido y todo, y yo estaba preparado para eso.
Sin embargo, cuando me toca mi participación, lo hice bien, me dieron el puntaje mayor, pero no me dieron el trabajo porque había otra persona que tenía más palancas que yo y a él le dieron el trabajo. Resulta que me regreso a la casa sin el trabajo, pero me regreso desmotivado, porque a veces los líderes entra esa parte de nosotros, entra el desánimo, entra entra esa tristeza, ¿verdad? De no poder alcanzar un objetivo y de no poder alcanzar una meta. Entonces llego a mi casa y le digo a mi papá, a mi mamá, no me dieron el trabajo, creo que no sirvo para esto, creo que no nací para esto. Y aquellas dos cosas que yo mencioné molestan a mi padre y a mi madre y de repente me dice, a ver, para. ¿Cómo está eso de que no naciste para eso y de que no sirves para eso? Para mi padre y mi madre esas cosas eran cuestión de corregir y de formar mi carácter, mi temperamento en carácter y mis convicciones. Y me dijo mi mamá, yo no parí un hijo para que sea bueno para nada. Yo te di a luz para que tú cumplas tu propósito y cumplas los sueños del Padre aquí en la tierra. Y mi papá me dijo casi lo mismo, como que no sirves, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre que vas a conquistar las naciones, que vas a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Desde esa vez que yo tenía 14 años, ellos me explican la forma en la que yo nací y resulta que mi mamá había tenido 4 preabortos por un problema de preeclampsia que tenía y cuando ella está en el hospital dándome a luz, alumbrando mi vida, ella tuvo un problema en su vientre y la doctora le dice, ¿a quién salvamos? ¿Te salvamos a ti o salvamos al niño? Pero alguno de los dos va a morir porque tienes demasiados problemas. Entonces mi papá y mi mamá se agarran de la mano y hacen un decreto profético. Yo creo en el decreto profético porque por esa razón estoy vivo. Y ellos agarran aquel verso que dice Salmos, no morirás, sino que vivirás para contar las obras de Jehová. Y aquel decreto profético de ese salmo me dio vida. No muere mi madre ni yo muero, sino que yo nací con ese propósito y cuando yo le digo a mi madre, no sirvo para esto, no nací con ese propósito, ellos me empiezan a decir, no morirás, sino que vivirás. Y yo entendí que la motivación que ellos me estaban dando era para que yo creciera, recibiera esa formación y pudiera yo entrar a otra dimensión que para mí en ese momento era desconocido. Para no hacerle más larga esta historia, resulta que aquella casa editorial al poco tiempo fracasó, quebró, ya no siguieron escribiendo libros. Y desde aquella vez, cuando a mí me dicen no a aquel trabajo y la persona me dijo, no, usted no sirve para vender libros y usted no sirve para llevar este libro a todas las naciones, ahí nace la convicción y la certeza de querer ser un escritor de libros. Y desde aquella vez que me corrieron de esa casa editorial, que ellos decían que yo no podía vender ese libro y que no servía para eso, hoy en día hemos escrito 43 libros. Cuando alguien a mí me dice no, y me resiste, y la palabra resistencia es la capacidad de enfrentar y superar obstáculos, desafíos y adversidades. Hay 3 cosas que todo liderazgo va a pasar, que todo líder, que todo hombre, mujer, joven, señorita, toda persona va a pasar. Número 1, vas a enfrentar obstáculos, vas a superar desafíos y vas a cruzar adversidades. La vida está llena de estas 3 cosas. Vas a superar los obstáculos. Tienes que superar. ¿Para qué tenemos nosotros la fe? Dice la palabra, debemos de tener la fe de Dios y debemos de creer en Dios. Porque la fe es la primera sustancia y la primera forma en la que nosotros tenemos que cruzar desafíos. La Biblia habla en el libro del profeta Isaías, pasarás por las aguas, no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. ¿Cuántas veces nuestro liderazgo, nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro liderazgo empresarial, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con finanzas, economía y todo eso, va a pasar de alguna manera, vas a enfrentar obstáculos, vas a superar desafíos y vas a cruzar adversidades. En el contexto espiritual, la resistencia se refiere a la capacidad de mantener la fe. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender. ¿De dónde viene nuestra motivación? La motivación tiene que venir de la fe, de la persona de Jesús.
Jesucristo dijo, el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Estas dos cosas, el reino de Dios está en mí y el reino de los cielos está fuera de mí, porque hay dos cosas, el reino dentro y el reino afuera. La fe de adentro y la fe de afuera. Pero hay muchas veces, vamos a tener el reino adentro, pero la gente nos va a querer desbarrancar del reino. Vamos a tener la fe de adentro, pero la gente nos va a querer quitar la fe de afuera. Vamos a enfrentar, por esa razón, vamos a enfrentar oposición. ¿Cuántas veces te has enfrentado en oposición? ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has mojado la almohada en la cama diciendo no lo voy a lograr, no voy a terminar ese estudio? Quieres levantarte, quieres crecer, quieres tener más entradas de dinero, quieres hacer cosas diferentes y tenemos que aprender cosas diferentes. Pero ¿cuántas veces ha venido la oposición, el obstáculo, el desafío, la adversidad? Y tienes que arriesgarte para poder alcanzar las metas. Déjame decirte que el ministerio no es nada fácil. Uno llora, uno ríe, uno come, uno ayuna, a veces tiene, a veces no tiene, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú motivas? No hay nadie que te motive, no hay un papá, una mamá que te motive. Muchas veces, y a mí me bendijo el Padre con una esposa que siempre me motiva y yo también la motivo a ella, y los dos tenemos lo voy a llamar así, un ministerio de motivación, porque cuando se nos frena algo, se nos friquea algo, cuando algo se paraliza, se estaciona y no vemos avance, estamos los dos animándonos unos a otros. Tengo mis padres espirituales que me motivan. Yo mismo soy un padre espiritual para cientos de miles de personas y de repente encuentro que todo se frenó. A veces sientes que no tienes la conexión con Dios y que tus oraciones como pareciera ser que no son suficientes y que a veces no se responde esa oración. Oras, intercedes, ayunas, buscas, adoras, eres fiel en tus diezmos, ofrendas, primicias, pactos, Israel, manos de misericordia, eres fiel, eres servidor, sirves en la iglesia, sirves en la casa, pero a veces ves que no avanzas. Y a veces no vas a encontrar personas que te motiven, pero dentro de ti está la fe que te motiva a creer en lo que el Padre te dijo. En muchos casos no vas a encontrar cercano a ti una voz que te diga lo vas a lograr. Como decimos aquí muy coloquialmente en México, échale ganas, lo vas a lograr, ¿verdad? Vas a alcanzar esa meta, ese objetivo. Mi abuelo me dijo un día que eso está en uno de mis libros. He escrito un libro que se llama El poder de los sueños y hablo de los emprendedores y los soñadores. Y mi abuelo me dijo un día, si el sueño que tú tienes, tú lo puedes lograr y lo puedes realizar con tu dinero, ese no es el sueño de Dios. Ese es tu sueño. Pero si el sueño que tienes es tan grande que ni tu dinero, ni tus fuerzas, ni tu capacidad intelectual, ni tu conocimiento, sino que todo lo que sueñas sobrepasa tus fuerzas, tu dinero, o sea, tu economía y todo lo demás, entonces ese es el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios no lo vamos a lograr con dinero, no lo vamos a lograr incluso ni con nuestras capacidades y motivaciones de liderazgo, porque a veces se sobrepasa. El sueño de Dios es más grande. El sueño de Dios es conquistar. El sueño de Dios es ir por las naciones, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El sueño de Dios es más grande y a veces nuestro dinero no nos alcanza, ni nuestro entendimiento, ni nuestra capacidad de pensamiento no nos alcanza. Señor, esto es más grande que yo. ¿Qué voy a hacer? Creer. ¿Qué voy a hacer? Soñar. ¿Qué voy a hacer? Anhelar. ¿Qué voy a hacer? Conquistar. Por eso en la Biblia hay una generación de soñadores y todo comienza con un sueño y todo comienza con una visión. La motivación viene de la fe, pero todo comienza con un sueño, todo comienza con una visión. Cuando usted tiene un sueño, cuando usted tiene una visión, usted empieza a creer y usted tiene ya el objetivo de orar. Hay personas que me dicen, es que no puedo orar, no sé orar, no tengo las ganas de orar. Escuche bien, cuando usted tiene una motivación correcta, cuando usted tiene un sueño y cuando usted tiene un deseo, un anhelo y cuando usted tiene una visión, usted tiene suficiente motivo para orar. La gente que no ora es la gente que no tiene un sueño y una visión. Pero cuando usted tiene una visión y cuando usted tiene un sueño, usted se pone a orar hasta que ocurra el milagro. Usted quiere orar hasta que ocurra el milagro. Yo te quiero decir algo en la economía.
cuando yo comencé el ministerio, ganaba $10 a la semana. $10 a la semana. Que eso realmente son 20 pesos. No, perdón, son 200 pesos. $10 a la semana ganaba yo en aquel tiempo. De repente mi abuelo me dice, te voy a dar un trabajo extra y te voy a dar otros $50. Ya tenía yo $70 a la semana. Pero de repente mi abuelo me dice, ¿por qué te conformas ganando $70 a la semana? Si yo quiero que tú crezcas. Y me dice, te voy a poner un crecimiento, una demanda de crecimiento. Vamos, apunte esa parte ahí. Si usted tiene un cuaderno de notas, apunte. Demanda de crecimiento. Tenemos que tener motivación porque hay una demanda de crecimiento. Cuando tu padre espiritual o tu pastor o tu líder o tu jefe o el mismo negocio te pone una demanda de crecimiento y hay una demanda de crecimiento, usted va a entrar a otra dimensión. Vas a tener que buscar otro conocimiento de liderazgo, vas a tener que ampliar tu visión, vas a tener que reenfocarte, vas a tener que alcanzar objetivos más grandes, vas a tener que tener sueños más grandes, vas a tener que ver sueños más grandes, vas a tener que emprender cosas más grandes y se va a ampliar tu nivel de emprendedurismo, tu dimensión de emprendedurismo. En aquel tiempo yo a la semana dije, yo voy a ganar $100 a la semana. Y empecé a trazar cómo iba a ser para ganar los $100 a la semana. Después mi abuelo y mi padre me dicen, ya no quiero que ganes $100 a la semana, quiero que ganes $100 diarios. Entonces mi padre trabajó en bienes raíces y me dice, te voy a dar trabajo en los bienes raíces. Vas a ganar el 14%. Hay algunos que ganan el 4% y está bien pagado, pero yo ganaba el 14%. Entonces me dice, vas a empezar a ganar $100 diarios, que al fin del mes vas a tener $3,000. Y de repente empecé a hacer el proyecto, a soñar y empecé a motivarme para ganar esa parte y empezar a ganar $100 diario. Y lo logré. Al poco tiempo lo logré. Pero de repente mi padre, mi padre, como era un empresario exitoso, él tenía más de 18 empresas en diferentes áreas y tenía constructoras, compraba un terreno, construía una casa o compraba una casa, la remodelaba y la vendía en millones y yo aprendí a hacer eso. Pero de repente mi papá, yo estaba conforme, ya gano $100 diario, ya tengo 3,000 al mes, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a trabajar, empecé a motivar para poner un restaurante en Antigua Guatemala, que es una de las ciudades más caras de Guatemala. Puse un restaurante francés con comida gourmet y empezamos a trabajar con mi padre. En ese tiempo no estaba yo casado. Y empecé, pero de repente mi padre me desacomoda. Mi padre me dice, una demanda de crecimiento, hijo, ya no vas a ganar $100 diarios, quiero que ganes $1,000 diarios. Y yo me quedé loco. ¿Y cómo lo voy a lograr? Obviamente mi papá ganaba muchísimo más que eso. Entonces yo empecé a motivarme en la fe y en la obediencia. Diga conmigo, fe y obediencia son lo que llevan a un líder a la motivación y a la delegación del liderazgo. Ahorita voy a poner algunos ejemplos de motivación y delegación en el liderazgo. Pero empecé a conquistar el monte de la economía. Empecé a trabajar, empecé a ganar los $100, después empecé a trabajar y empecé a darme cuenta que los trabajos y los negocios que yo estaba haciendo no me podían generar los $1,000 diarios. De repente mi papá me empieza a dar otras oportunidades de trabajo y me dice, ve a vender esta finca, o ve a vender esta parcela, o ve a vender este lote de ganado. Mi papá compraba lotes de ganado, de vacas, de toros, de esto y lo otro, y los vendía, ¿verdad? Y empecé a darme cuenta que sí era posible ganar. La primera vez que yo gané $1,000 en un día, me motivé tanto que yo dije, aquí tengo que apartar mi diezmo, tengo que dar una ofrenda, tengo que buscar una viuda, tengo que buscar a alguien que necesite una ofrenda. Yo daba mi diezmo a mi pastor, a mi iglesia, a mi cobertura, a mi paternidad, y después de eso apartaba una ofrenda. Y la ofrenda es una donación voluntaria, lo voy a decir así, es algo que tú das voluntariamente. ¿Cuál? Pero el diezmo es una obligación, es una responsabilidad de cada uno de nosotros, pero la ofrenda es algo voluntario. Entonces dije, yo voy a ir a buscar una viuda y le voy a dar esto. Voy a ir a buscar un indigente y le voy a dar esto. Eso amarró
que yo pudiera ganar $1000 diarios. Al punto, ¿por qué te cuento esto a manera de testimonio? Porque tienes que empezar a crecer. Hay una demanda de crecimiento. Entonces, ¿de dónde viene la motivación? De la fe y de la obediencia. ¿De dónde viene la motivación? De la perseverancia, que es la clave para alcanzar los objetivos. Viene de la esperanza en Dios, que es nuestra ayuda. Ahora diga conmigo, Él es mi esperanza. Él es mi motivación. Él es el amor de mi vida. ¿Quién es mi motivación? Jesús es el amor de mi vida. El amor y el servicio son fundamentales. Usted quiere crecer, usted quiere desarrollar ministerio. Tal vez tienes un ministerio pastoral o apostólico, profético, evangelístico, pastoral, magistral. Eres un maestro de la palabra, una maestra de la palabra. O quizás eres un emprendedor, o quizás eres un empresario, o quizás eres un ejecutivo, un líder en tu empresa, qué sé yo. Tenemos que aprender a amar y servir, que son los dos fundamentos principales de la motivación. Y quise dejar este punto por último en esta sección, porque creo que es una de las partes más importantes o sobresalientes, pero lo quise dejar por último porque quiero apuntar aquí algo. La Biblia es la fuente de la motivación e inspiración. Cuando usted tiene una palabra de parte del Padre, una palabra profética, usted va a sobrepasar todo lo que de alguna manera te quiere robar la motivación. Hablemos un poquito acerca de la resistencia. Resistencia espiritual es enfrentar la oposición espiritual y mantener la fe. Resistencia emocional, manejar las emociones y mantener la estabilidad. ¿Cuántas veces tú estás estable en lo que crees? Si tú eres una persona de doble ánimo, como las olas del mar, como dice Santiago, que hoy crees y mañana no crees, porque tu motivación a veces está arriba y a veces está en el suelo. Tu inspiración a veces está arriba, a veces está en el suelo. Tu visión a veces está arriba, a veces está en el suelo. Tu oración a veces está arriba, está en el suelo. Si tú eres una de las personas que te mantienes por la emoción, ¿verdad? Pero hay una inestabilidad, tú no vas a lograr muchas cosas. Tú tienes que ir en contra de esa resistencia. La resistencia emocional, manejar las emociones y mantener la estabilidad. Resistencia mental, superar los pensamientos negativos y mantener la claridad. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me ha ayudado es mantener la claridad en mi mente de la vida espiritual. Yo creo alocadamente. Si a mí el Padre, el Espíritu Santo, Yeshua, Jesús me habla y me dice, Jairo, ponte de pie, yo me pongo de pie. Si me dice, tírate aquí, me tiro. Si me paro de cabeza, me paro de cabeza. O sea, todo lo que Él me dice, yo lo hago. Yo soy un loco creyéndole al Padre. Yo soy un loco creyéndole al Padre. Y así es como he logrado, en medio de esa fe, locura, he logrado entender esa motivación y esa delegación. Quiero mencionarte algunos versos bíblicos que hablan acerca de esa motivación de la fe. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que querer crecer, superarte, dominarte a ti mismo, eso es dominio propio. No fallarle a Dios, no fracasar en la fe, sino tú tienes que creer, tu motivación tiene que ser interna. Yo le decía a mi esposa ayer que muchas veces al principio, hablando de este tema, porque lo estaba yo preparando, muchas veces en los inicios de mi ministerio, mucha gente no creyó en mí, pero ese fue el motivo para creer en mí. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hay 4 niveles de amor. El amor al Padre, que es el amor a Dios, que es el amor agapao o ágape. El amor al prójimo, que es el amor fileo, que es el amor entre hermanos. El amor entre amigos. Está el amor eros, que es el amor sexual, que es el amor erótico, que es el amor que tú tienes que expresar a tu pareja, a tu matrimonio. Pero también hay un 4 nivel de amor que supera nuestras expectativas y es amar a nuestros enemigos. Amar a Dios con todo nuestro corazón lo hacemos, amar al prójimo a veces nos cuesta, pero amarnos a nosotros mismos es uno de los desafíos más grandes. Pero amar a tus enemigos es el 4 nivel de amor. Cuando tú amas al Padre, estás en la primera etapa, en la primera dimensión. Cuando tú amas al prójimo, estás en la segunda. Cuando tú te amas a ti mismo, porque tienes que tener esa integridad de amor en tu corazón. Y eso te debe motivar. El amor motiva
para poder desarrollarnos en todas las facetas. Entonces, pero cuando viene la cuarta dimensión del amor y el Padre te dice, ama a tus enemigos, aquí se rompen las barreras, las limitaciones, se rompen los estigmas, se rompen los paradigmas, se rompen las fracturas o el razonamiento mental que te limita muchas veces. Y cuando amas a tus enemigos, entonces derramas el amor que ha sido derramado en tu corazón, lo entregas, lo derramas, lo das a otras personas, amas a tus enemigos. Esto que parece imposible se hace posible, entonces entras a una dimensión mayor de liderazgo. Entonces, veamos Filipenses 2:13 habla de eso, del querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:3 dice, no os dejéis llevar por la ambición, sino que sean vuestros propósitos en humildad. Una persona que tiene un buen sentido de motivación y que tiene la fe de Jesús como motivación, va a ser humilde. Va a ser humilde. Uno de los mayores rasgos del liderazgo es que tú tienes que ser humilde. Como comunicador cristiano tienes que ser humilde, tienes que conocer tus derechos, tienes que tener identidad, obviamente. Pero, ¿qué me motiva a mí? La fe de Jesús. Y segundo, que es mi segundo punto, la humildad de Jesús. Impresionante. Jesús era el Hijo de Dios, era el Verbo hecho carne, en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas, o sea, el creador de todo lo que existe. Tú mismo existes por ese poder que tiene que motivarnos, delegarnos esa bendición, esa autoridad. Quiero terminar con esta primera parte. El creador es nuestro primer motivador y nuestro primer delegador. Lo voy a decir así, Adán y Eva recibieron tanto poder y tanta autoridad delegada porque el Padre los creó con esa formación, con esa intuición profética, con esa sabiduría profética, con ese consejo profético. Y el Creador motivó a Adán y a Eva de alguna manera. Y todo eso el enemigo en el capítulo 3 de Génesis ves que la serpiente le quita esa parte, le roba el conocimiento, neutraliza y cauteriza su pensamiento y pierde esa motivación y esa delegación. Otro de los ejemplos clásicos de la motivación, Jesús con sus 12 discípulos siempre estuvo motivando y delegando, motivando y delegando. Levantó a 12, luego levantó a 70 y luego levantó a 120 en el aposento alto. Y yo creo que tenemos suficiente material y suficiente enseñanza para aprender acerca de la motivación y la delegación. Amén. Así que yo creo que ya llegó ya terminamos la primera sección aquí. Hay un tiempo de break, dice aquí mi querido Mar. Entonces, yo no sé si más adelante vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna pregunta o algo, pero quiero decirte que entrando a esta conclusión, el liderazgo de Jesús nos enseña esta iniciativa. Y quiero terminar con esta diapositiva. Si quieres motivar a otros y delegar poder a otros, pero sobre todo motivar a otros, primero motívate tú. No puedes sembrar en otros la semilla que tú no tienes. Si Dios es primero en tu vida, Dios pondrá primero la provisión en tu mesa. Eso es algo bien importante. El poder de Dios está en ti, así que todo lo que emprendas prosperará porque Él te respalda. Muchas veces tienes que fallar para llegar al éxito, esto lo tenemos que entender siempre, pero no te quedes en la falla, crea el éxito. Esto es algo bien importante. Entonces, he terminado esta primera parte, vamos a tener un break y continuamos. Gracias.